Bien, acá le estoy pidiendo básicamente, sería resolver, sería casi como implementar ese método, o sea, sin utilizarlo, convertir una cadena de ¿Cuál es la minúsculas a herramienta de mayúsculas. trabajo? Par- Convertir una cadena de mayúsculas y minúsculas. Bueno, está bien, hay que cambiarlo. Ahí estoy tratando de decir, imagínense un string cualquiera, A mayúscula, ¿sí? Escucho preguntas. A ver, ¿qué necesitan? ¿Cómo lo van a plantear? A ver, hagamos una discusión al respecto. eh, ¿Cómo podría ver carácter por carácter de un array, de un string? Exacto, ahí tengo que comenzar por eso, ¿sí? Si me dicen trabajar a nivel de carácter, bueno, tengo un string, ¿sí? ¿Qué operaciones tengo, qué operaciones conozco a nivel de string? Este, ¿Puedo recuperar un carácter? ¿Cómo recupero un carácter de un string? Con Con la at, posición. Había Está bien, el at, puede ser. exacto, de manera posicional. Entonces, eso significa que tendría que ser un recorrido desde el inicio hasta el final del string, ¿sí? Y tendría que obtener las posiciones y con las posiciones, bueno, y el mensaje add voy recuperando carácter a carácter. Y armar un string de salida, ¿sí? ¿Cómo podríamos armar un string de salida? Bueno, vimos una forma, digamos. Veamos un par de formas. Pero vimos una. Una de ellas era generar el string desde cero. Y vamos concatenando estos resultados. ¿Sí? Bien. La otra pregunta que hay que hacer está bien, obtengo el carácter a partir de la posición y voy recorriendo desde, imagínense, la primera posición a la última posición. Este, ¿Conozco o tengo la función específica para convertir un carácter minúscula a mayúscula? ¡Chan! sin usar el as uppercase. No, no, no. Podemos usar el as uppercase. Lo que no tenemos que hacer es usarlo a nivel de string, porque ya estaría resuelto. Es como que nosotros queremos resolver a nivel de string. Podríamos resolverlo sin el as ¿Podría hacerlo con un if? uppercase. O Sí. Y no hay forma de que el as uppercase, en vez de actuar por string, actúe sobre el bloque entero, o sea, el string entero. Sí, 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 pero estaría. A ver, lo que le estoy pidiendo es como le estoy pidiendo, implementen el método ese as uppercase a nivel de cadena. Y ustedes tienen solo a nivel de carácter. Eso es lo que estoy pidiendo básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? A lo sí, que sí, voy. El método que estoy pidiendo lo tenemos. sí, pero hay que hacerlo más, Exacto, más exacto. elemental, digamos. Más elemental, o sea, para justamente practicarlo. ¿Podríamos resolverlo sin eso? Sí, sí, hasta podríamos decir, no tenemos el uppercase y podríamos llegar a convertirlo. ¿Por qué? Y por la disposición en la cual se encuentran los caracteres ASCII, ¿no? Ustedes sabrán que se encuentra siempre en una instancia justamente sí, constante, ¿no? Si a cada valor le suman tanto, pueden pasar de mayúscula a minúscula o restarlo, ¿sí? Pero para eso tienen que manejar la tabla. Bien, ¿cómo lo van a hacer? Otra forma, a ver, ¿cómo lo van a hacer en cuanto a la Vamos a generar un carácter, la cadena a partir del string vacío, ¿sí? O sea que tiene que ir transformando todo
Este, en a mayúscula pónganle y van concatenando, ¿sí? Esa sería una forma. Otra sería, bueno, al string de entrada que recibimos podemos modificarlo, ¿sí? ¿Cómo podríamos modificarlo? Recupero el valor, el carácter, lo transformo en mayúscula y después puedo modificar en esa posición con el nuevo carácter en mayúscula, ¿sí? O sea, en una tendríamos no destruiríamos el string original porque estamos generando uno nuevo y en el otro sí estaríamos de alguna forma destruyendo la entrada porque lo vamos modificando. ¿Sí? Bueno, a ver, traten de escribir el código, de hacerlo mediante concatenación. ¿Sí? Les doy 5 minutos. ¿Pueden? ¿O es muy poco? Vamos a intentar. Más fe, más fe. Por lo menos tienen que tirar las primeras líneas, encontrarse con los primeros problemas, ¿sí? Y después tratamos de resolverlo entre todos, pero traten de hacerlo, porque el tema es tratar de generar la solución, ¿sí? No tratar de leer una que podemos tirar.
Ahí mandé algo medio raro que dice, profe. ¿A dónde mandaste? Al chat de Zoom. Ah, ok. Ta, ta, tan. Muy bien. Buenísimo. No funciona, pero ¿Eh? el esquema, no funciona, pero el esquema no está. No, no, está buenísimo, Martín. Martín, ¿no? Sí. Sí. Bien. El chiste por ahí de, a ver, más allá que no funcione, ese es el tema que se busca, que no se comparta eh, algo que vos ya sabés ya de partida que está bien y que te están dando, ¿sí? Justamente las prácticas esto hace que cada uno se vaya chocando con su propia realidad de no poder hacerlo o que se encuentre con algún tipo de error y es el momento para ir compartiendo, ¿sí? Eh, Así que no está mal, digamos. Por ahí estaría bueno, por ejemplo, que ahora con lo que vos pusiste ahí, comentes qué es lo que intentaste hacer o qué es lo que se te ocurrió y qué es lo que viste o qué es lo que encontraste y qué es lo que trataste de armar, ¿sí? Y en base a eso por ahí se puede ir mejorando lo que vos propusiste y hasta corrigiéndolo. Bien. Bueno, Martín. A ver. Ah, mira vos. Está bien, está bien. Está sumando los caracteres ASCII. Sí, a nivel de carácter, ojo, se podía haber utilizado el, el uppercase, ¿sí? Ese no era el problema. Ojo que más 10 no era la suma, justamente el rango adecuado, digamos, No, no, ¿sí? no, pero era para tener Está un... bien, esa era la idea. Sí, 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 sí. Por ahí fíjense bien en la tabla y ven bien las distancias ahí, ¿sí? Hay el tema de la ñ y todo eso que no tenemos, obviamente. Bueno, porque no está en ese mismo grupo. Bien, pero vayamos por parte. A ver, a nivel de carácter le dije que podían usar el as uppercase, ¿no? Pónganse un carácter en minúscula, entonces, a ver, sirve el as uppercase a nivel de carácter, Sí. ¿sí? Claro, eso es lo que tienen que ir planteando ustedes, justamente. Ir probándolo de forma individual, una vez que entiende y dice, tengo lo que necesito, antes de entrar a codificar. Porque si no entro a codificar y después tengo que adivinar lo que necesito, no. Vamos a analizar, digamos, a ver qué estoy tratando de resolver, qué elementos participan, qué objetos necesito. Este, Tienen que aparecer, tengo que recuperar tal objeto, cómo puedo recuperar, qué mensajes tengo que transformarlo a mayúscula, qué operaciones tengo, ¿sí? Compruebo, veo que anda individualmente y después lo pongo, ¿sí? En el código, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Acá estamos definiendo dos strings en teoría, ¿no es cierto? Bueno, en realidad estos puntos no irían por acá, ¿no es cierto? Los puntos van a partir al final de una sentencia como la siguiente, digamos. La última no se necesita porque la última, esta no se necesita porque, digamos, estamos ante el fin del bloque y nada más. Después sí, normalmente aparecen. Esto no porque no es más que la declaración de una variable, ¿sí? Bien, vamos a usar esta variable, ¿no? ¿Cómo deberíamos corregir esto? Tenemos que ponerlo dentro del mismo, acá. Simplemente lo numeramos. La primera variable, la segunda variable, la tercera variable, ¿sí? Sin el punto. Partimos de una cadena inicial, como por ejemplo, hola, ¿sí? Y después, bien, ok. Acá, en este caso, con este mensaje estamos obteniendo el tamaño del arreglo, ¿no es cierto? Que seguramente lo querés utilizar para recorrer esta estructura. Bien, tenés
el valor, el índice inicial, que es 1, siempre un string, ¿sí? Y el final, que iría en el to, estaría justamente esto, ¿no? Lo podemos quitar de aquí y lo ponemos como límite superior de este para. Bien. O sea, Ok. no hace falta poner string size y asignarlo a una variable. No. Porque esto se resuelve, esto no es que se ejecuta 20 veces o 10 veces. No. En el momento que se invoca justamente este método, tiene que resolverse anteriormente esto. Una vez que se resuelve, el objeto resultante va como parámetro. ¿Sí? Bien. Acá tenemos entonces un recorrido desde la primera posición a la última posición. El índice podríamos usarlo para acceder al elemento. ¿Sí? Supóngase, vamos a agregar un espacio, una variable que haga mención al carácter, ¿no? Y acá tenemos el carácter. Bien, con esto tendríamos el carácter. Y vamos a producir la salida en el otro string, que no sé cómo lo denominás el string de salida. Fíjate que tiene una referencia al objeto que se produce con la referencia anterior. Por lo tanto, esto tiene que partir de uno conocido, de uno que sea útil para la operación, ¿sí? Porque a este le estás enviando el mensaje de concatenación. Debe conocer ese mensaje, ¿sí? Y vamos a utilizar un string inicial para ello. Por ejemplo, el string vacío. ¿Está? Bien. Y acá ponemos nuestro carácter. Ahora, ese carácter debería estar en mayúsculas. ¿Sí? La salida de esto sería, ahí no era necesario el punto, pero acá la salida sí. La salida tenemos justamente este string de salida, el que estamos produciendo. Bien. Ok. Podríamos poner esto en mayúscula, ¿no? Esto es un carácter. Acá podríamos enviar un mensaje, o acá podríamos enviar un mensaje. ¿Sí? O podríamos poner esto acá. ¿Sí? Es más, podríamos hacer así. Lo sacamos de acá, lo ponemos acá. Está bien. Ah, pero perdón. Vamos a hacerlo el más paso, porque si no nos va a quedar muy anidado, porque después tenemos que convertirlo a string y todo eso. Hagámoslo en el más paso, está bien. Pasémoslo a mayúscula, al carácter. Eso sí, decíamos que lo podemos usar. Uppercase. Bien. Después cuando queremos concatenar y se va a producir el problema anterior que teníamos, ¿no? Pues cuando queríamos a ver, con un carácter, ¿podemos? ¿Sí? Digo, hola, concatenado con el carácter A. ¿Se va a quejar o no? Sí. ¿Ah? Necesita un string. Ok. ¿Puedo usar el asString? Sí. ¿Ah? Bueno, lo llevamos arriba. AsString. ¿Sí? ¿Es necesario poner paréntesis para resolverlo acá? Según el orden de evaluación. Acá tenemos un mensaje binario y un mensaje unario, ¿no es cierto? ¿Cuál, en el orden que habíamos mencionado, cuál se resolvía primero? El lunario. El unario. Entonces, primero se resuelve este y después se termina enviando el mensaje de concatenación con ya el string. ¿Está? Bien. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí?
hicimos un pequeño cambio, digamos. No hicimos justamente cambiando, ¿no?, de rango dentro de la tabla. Usamos las uppercase, le corregimos el tema de la declaración de variables, el punto que teníamos acá, ¿sí? Inicializamos la variable. ¿Por qué inicializamos esta variable? Porque la estábamos usando acá, ¿sí? Fíjense que si no la inicializamos, a ver, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría si no inicializamos? Lo ponemos como comentario esto, ¿sí? Bien, ¿qué pasaría? Y probablemente el receptor del mensaje de concatenación no sea el que estamos pensando. ¿Ah? Si lo ejecutamos, nos va a decir que, claro, el mensaje de concatenación se lo envió a nil. ¿Por qué a nil? Porque No cuando entiendo. declaramos una variable, sin inicializarla, va a hacer referencia a nil. ¿Sí? Entonces, nil no sabe, no conoce, no puede responder a este No se mensaje. puede concatenar un carácter a nil. Exacto. Sí, sí. En cambio, si ponemos las comitas, lo inicializamos como carácter vacío. Ahí sí Exacto. lo va a poder. El string sí conoce el mensaje de concatenación. ¿Sí? A ver. Lo ejecutamos y ahí está. ¿Estamos? ¿Mazo? Sí, ahora qué hacer con ASCII. ¿Cómo? ¿Qué ahora qué hacer con ASCII? Bueno, sí. Investíguenlo. Sí. Porque saben que el carácter lo pueden llevar a ASCII, es un número, después lo restan y eso lo lleva a otro rango, ¿sí? El rango de la mayúscula a la minúscula, después lo pasan de vuelta a carácter, ¿sí? Bien. Pero más allá de eso, quiero la otra versión en donde modifican el string original. Profe, quiero ver una cosa. ¿Le puedo dar a ejecutar con el play verde que está arriba a la derecha? Quiero ver qué le asigna puntualmente a cuando asignamos vacío a strgma. En los ítems creo que está eso. Bueno, No, porque esto nos muestra el objeto resultante. solo el objeto resultante. Sí. Esto es como enviarle el mensaje de inspección Y al si objeto resultante. ejecutamos solo la línea que mencioné, para ver qué le deja, si le deja un nil o un vacío. ¿Qué cosa? Yo quiero ver qué le asigna puntualmente cuando ponemos las dos comitas, porque ahí está, el punto 6 dice character space. Bueno, quiero saber si le asigna eso solo, y si eso se sobreescribe, digamos. No entiendo el punto. Si le asignamos esto es un string. Le terminamos asignando esto, básicamente. Y ese string, la pregunta precisamente si ese string es el mismo que nos aparece ahora mismo en el punto 6, ahí a la derecha. No. No, porque fíjate la sentencia, porque esto es lo que cambia todo. La asignación. Este es un string original que lo terminás perdiendo. ¿Sí? Fíjate. Claro, yo quiero saber si se inicializa precisamente con espacio, con carácter espacio. No. Es un string vacío. Es un string vacío. Simplemente es vacío, no lo toma como espacio. Para que tome así tendríamos que poner un espacio entre los apóstrofes. Exacto. Fíjate. Ahí está, gracias. Ahí está. A ver, si lo evaluamos ahí, fíjate cómo cambia ahora. ¿Ves? Ahí aparece el carácter espacio. Y el resultado final nos va a mostrar el hello there en mayúscula, pero con un espacio al comienzo, ¿no? Sí, acá. Este es. Sí. Bien, y en cuanto a lo que decía, si tenía relación con lo demás, no, porque, fíjate, esto es un string. Le asignamos a la variable de salida. Después generamos otro string diferente, totalmente diferente. Se pierde ese string, porque la variable de salida apunta al nuevo string, al nuevo objeto que se genera. O sea, lo sobreescribe al string vacío, digamos. No lo sobreescribe, lo pierdo. Lo dejo de referenciar. Es un objeto que después el recolector de basura
lo recupera eso, digamos. Lo voy perdiendo. Como cada uno de los elementos, fíjate, eso es interesante, porque en realidad fui produciendo muchísimos strings. Parece una pavada, pero son soluciones más caras, digamos. Porque generé un string vacío. Después generó el string con H, el string con HE, el string con HL, el string con HLL, el string con En hello. cada iteración genera un string nuevo. Un string nuevo. En cada iteración tengo un string nuevo. Y voy concatenando. Y voy perdiendo el anterior. ¿Sí? Parece como que le va agregando a la... Ah, perdón. ¿Ven eso? El efecto es que parece que va anexando a la derecha. No va anexando a la derecha. Va generando uno nuevo y va perdiendo el anterior. Exacto. Por ahí viene la confusión. ¿No? Es como si fuera una pen agregar al final, pero no lo está Claro. haciendo. Está generando nuevos. Sí. Sí. Es una concatenación mentirosa, digamos, nos miente que le está poniendo algo más, en realidad está borrando y haciendo algo nuevo. Sí, es una concatenación que hace, pero al nuevo objeto que produce. Y el anterior lo perdimos. Ok. Está. Bien. Bueno, vamos a por otra solución. A ver, de esto mismo. ¿Se animan? Una que modifique el string de entrada. O sea que no necesitemos, estaríamos eliminando esto, por ejemplo. ¿Se puede hacer? A ver. Y el string de entrada, si lo voy a modificar, el resultado estaría allí. Por lo tanto, lo que voy a devolver sería eso. ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? En el otro teníamos un string de entrada y generábamos uno en respuesta, digamos, con la modificación. Ahora, lo que le estoy diciendo es modificar el string de entrada sin generar nuevos strings, cambiándole el carácter. ¿Se entiende? Sí, pero yo al menos no veo la manera de borrar el hello there. Sí. Quizá lo hago todo seguido nomás. A continuación, decís vos. Sí, A ver, ¿por qué no lo ves? En el práctico aparecía. Fíjense que cuando ustedes hacían algunos cambios, modificaban el string. O mejor dicho, piénsenlo, sí, había uno donde cambiábamos el primer carácter, por ejemplo, poníamos H mayúscula. O lo mismo sucede, serían las mismas operaciones para trabajar con arreglo también. Cuando reemplazo un elemento por otro. ¿Se ubican? sí. Podría poner strg add y as uppercase. Vamos a ese. Acá lo tenemos. strg add i as uppercase. Sí. Bien. Ok. No deberíamos construir con concatenaciones esta otra, porque eliminamos justamente esa variable de salida. Ahí. ¿Sí? Bien, y lo que dijiste básicamente es esto. O sea que tampoco está lo del carácter acá. Ok. Podríamos sacarlo del carácter. Bien, sería como esto. ¿Está? ¿Puede ser? Sí, Bien, a ver. Y si lo ejecutamos... Parece que no modificó nada.
Porque, ¿qué sucedió? No lo puso en ningún lado, no. Bien, y lo convirtió en mayúscula, porque lo pudimos ver que en el ejercicio anterior utilizamos esta misma operación y llevábamos el carácter a mayúscula. El carácter fue Es llevado que a mayúscula. no lo está asignando a STRG, por eso STRG no se modifica. Sería Exacto. STRG. Fíjense, eso es importante, esa conclusión, ¿no? En realidad no es un mensaje de conversión, sino que me genera una nueva versión, un objeto independiente, diferente, en mayúscula, ¿sí? Pero el objeto anterior continúa igual. ¿Cuál es el objeto anterior? El carácter. Cuando hacemos mención, acá hacemos mención al string, pero el string en una determinada posición, ahí recuperamos un carácter. Si eso le enviamos el mensaje a Uppercase, en realidad no le estamos convirtiendo pasando a mayúscula esto. No, me genera uno nuevo, me devuelve uno nuevo, independiente. Eso nunca cambió el estado del anterior. ¿Sí? Por lo tanto, el string anterior se queda en su versión original. ¿Sí? Bien, y si esto es así, ¿qué habría que hacer? Habría que asignarle al string en la posición esa operación. Bueno, pero no con una asignación explícita. Porque la asignación que tenemos nosotros, el de los dos puntitos, es igual, ¿no es cierto? Ah, sí. Bien, ¿y cuál es el mensaje para cambiar un elemento en una estructura como un string o un arreglo? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Profe, ¿puede? ¿Sí? Put. Exacto. O sea, el receptor es el mismo string, ¿no es cierto? En la posición, la misma posición i, ¿sí? Hay que poner este elemento. ¿Puede ser? Este elemento que es el que se obtiene, digamos, a partir del carácter anterior. Y ahí está. ¿Qué tal? Más sencillo incluso. Más sencillo todavía y más eficiente también, sí, obvio. Lo que pasa es que a veces depende de las condiciones en las cuales estamos trabajando, ¿no? Porque a veces el requerimiento puede ser no modificar la estructura previa. Si podemos destruir, acá estamos destruyendo el string original, ¿sí? Si no hay problema, lo podemos hacer, ¿sí? Esto es bastante más eficiente, pero es una ejecución con pérdida. Bien, hacemos uno más. Dada una cadena de entrada, devolver otra en la que los caracteres de mayúscula hayan sido cambiados por caracteres en minúscula y viceversa. Bueno, similar a lo que estuvimos haciendo, solo que hay ya una condición, ¿sí? La conversión esta va en dos direcciones, no es solo pasar a mayúscula. Con condicionales sería. Exacto. Sí. ¿Está? Bien, a ver. Les dejo unos minutitos como para que lo planteen.
Profe, creo que lo subí. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo también, profe. Ok. Ahora vamos a tomar el que nos comparte Matías. Bueno, esto nos compartió Matías, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Ok, a ver qué tenemos acá. Tenemos el string original, ¿sí? Uno específico, donde aparece caracteres en mayúscula y minúscula, en forma arbitraria. Después tenemos un recorrido total desde la posición 1 hasta el último elemento del arreglo. Y por cada elemento que voy accediendo a partir del índice, con el carácter le envío el mensaje is uppercase, ¿sí? Que nos determina si un carácter está en mayúscula. Nos devuelve verdadero o falso. Si está en mayúscula, ¿sí? Entonces, al string, justamente, el mismo string del cual tomé la entrada y accedí al carácter, en la misma posición digo, ese elemento lo paso a minúscula con as lowercase. Caso contrario, justamente lo otro. No estaba en mayúscula, significa que está en minúscula, e iría con as uppercase. ¿Sí? Y terminamos devolviendo el string. Muy bien. Excelente. ¿Cómo lo ven? Funciona. ¿Cómo? Funciona. Sí. Muy bien. Profe, yo tengo una solución similar utilizando arreglos. Ujú. Una consulta nomás. ¿Por qué usaste arreglos cuando tengo string, que es una estructura similar para, pero más específica? para no utilizar la función as uppercase o as lowercase. Sería almacenando cada carácter del alfabeto. Está bien, pero voy a tener algo parecido a un string. Si esto lo llevo a un arreglo, El string lo sigo teniendo, sino que tengo el alfabeto almacenado en un arreglo. vos decís, vos tenés todos los elementos de mayúscula y minúscula Claro, para tengo un hacer la arreglo conversión. mayúscula y un arreglo minúscula. Ok, y estás mapeando. Ok, está bien, está bien. Sí, o sea, la conversión la estarías haciendo vos. Eso por ahí sería interesante si alguien te dice directamente no disponés de, de este, de este mensaje a nivel de carácter, ¿no es cierto? Está bien. Bien, ¿alguien más? Yo lo hice
igual. Perdón, ¿quién era el que había mencionado anteriormente? El que había resuelto con mapeos. Yo, profe, ahí le envié el código en el chat del Zoom. Dale, no, solamente quería agregar el tema de que perfectamente lo podría haber hecho con string, ¿no es cierto? El mapeo. Claro, sí. Porque Sí, es equivalente, digamos, a los dos de estructura lo vas a acceder, digamos, de manera posicional y seguramente tenés uno en una posición está la versión en minúscula y el otro está en la misma posición, pero mayúscula. claro, sí, sí, sí. Está bien. Bien, ¿quién más estaba hablando allí? Bien, ¿y alguien que haya tenido problemas a este nivel? El único problema que tuve es que no me acordaba lowercase para cambiar de mayúscula a minúscula, pero sí, eso no. Ok. Y después tenemos la otra versión para consultar también, si está en minúscula, ¿no es cierto? Es lowercase. Vayan construyendo su catálogo, ¿sí? Vayan incorporando estas cosas. Bien. ¿Y alguien que no lo haya podido hacer ejecutar? Profe, pregunto, ¿a qué se refiere con un catálogo? Porque yo las últimas clases no es que estuve muy... Les pasé un práctico que tienen que resolver y tienen que armar un listado de clases con las operaciones que tienen cada clase, digamos. Recuperen ese práctico, ¿sí? Ah, ok, con todas las funciones que hicimos anteriormente. Ahí lo paso al grupo. Dale. Con todas las funciones que aparecieron, pero lo que les planteaba ahí era que esto sea creciente, digamos. Ok. En la medida que vamos incorporando nuevas cosas, vayan agregándolo ahí y vayan probándolo de manera individual, ¿sí? Eso es importante porque si no por ahí comenzamos a meter algunos mensajes y no nos quedan tan claros cómo funcionan ya en el código. No, lo probamos de manera individual, ¿sí? Lo vamos conociendo. Y si pueden ir compartiendo entre ustedes, mucho mejor, digamos, porque se van de alguna forma complementando. Pero lo importante es, a ver, no es solamente tener el catálogo, sino el proceso, ¿sí? Que vayan probando cada cosa, que hagan esa exploración. Bien, bien. Siguiente ejercicio. Todavía tenemos tiempo para uno más. Sí, acá veo lo que presentó, a ver, Guido. Claro, tal cual. Minúscula, mayúscula. Está bien. Ok. Bien, a ver. Vamos al siguiente. Bueno, cambia un poquitito. O sea, hay que identificar palabras acá, ¿eh? Dado una frase, devolver otra en la cual las palabras estén en formato título. El formato título nos referimos a esto en donde la primer palabra, o mejor dicho, la palabra comienza con mayúscula y el resto va con minúscula. O sea, son las mismas operaciones que vinieron aplicando, pero ahora además hay que distinguir cuánto estamos al inicio de una palabra, ¿sí? Porque ese va con mayúscula. ¿Preguntas?
Ahí hice uno, profe. Pasa el chat. Sí, ok. Yo esperaría por ahí, antes que pasen al chat desde el inicio, que terminen varios, ¿sí? O sea, no lo pongan al principio porque eso también induce a los demás. Ok, perdón. No, está bien, está bien, está bien. No podías adivinar, así que está muy bien. Pero me gusta que participes, así que está bien. El tema por ahí, me gustaría ver, a ver, alguien que está teniendo problemas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todos lo estamos haciendo bien? Sería un gol de media cancha. Estaría buenísimo. Pero no les creo, así que vamos remando. Martín, el código que pusiste ahí, Sí. eso solamente lleva a mayúsculas el primer carácter. En realidad con el formato tipo título, cuando hacemos mención, estamos diciendo que cada palabra debe comenzar con mayúscula y el resto con minúscula, ¿sí? Ah, está. A eso me refería hoy, que en este caso hay que identificar la palabra. O sea, que deben elegir algún mecanismo como para identificarlo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Sería, por ejemplo, cada vez que detectamos un espacio, la primera letra de la palabra que le sigue, ponerla en mayúscula. Exacto. Sí, puede ser, puede ser. Pueden manejar una anterior también, ¿no es cierto? Cuando están ante una letra y el anterior es blanco, ¿sí? Podrían estar al comienzo de una palabra. ¿Sí? Profe, ¿cómo se identifica el espacio en envuelto? Ah, hay que investigar. Justamente, esa es la idea del catálogo. ¿Quién habló? ¿Sebastián? Mm, Sí, esa es la idea del catálogo. Investigar. ¿Qué mensajes existen?
Pero una fácil, ¿cuál puede ser? Ustedes conocen el código ASCII también, ¿no? ¿Qué código ASCII tiene eso? No es necesario el código ASCII. Pueden preguntar específicamente por el carácter, si es un espacio en blanco. Apóstrofe, espacio, apóstrofe. Apóstrofe espacio, así nomás. O sea, el carácter que va a continuación es el carácter a considerar, digamos. Profe, ahí lo hice y no me estaría funcionando. Yo pregunto por el carácter anterior y si es espacio, tendría que poner en mayúscula. Pero ya es una cuestión de lógica, ¿no? Para. No. Ojo, no, para. Acá, ahí tenés un tema que es importante. Guarda porque se van a encontrar con esto. A ver. ¿Sí? Guarda con lo que estamos comparando, ¿sí? Fíjense que nosotros podríamos llegar a tener un string que diga, por ejemplo, hola, ¿sí? Y después podríamos comparar, por ejemplo, a ver, realmente, si el string en la posición 1, que va a ser acá justamente el espacio en blanco, el carácter espacio, ¿sí? Si esto es igual a esto, ¿sí? Por eso siempre le digo, verifiquen antes de poner la sentencia en el código que realmente se está comportando como usted piensa que está haciendo, ¿sí? Porque acá no hay, nosotros, a ver, es un lenguaje débilmente tipado. Así como cuando definimos variables no lo relacionamos con tipos o con clases, ahora resulta que tampoco nos controla o se queja si estamos comparando papa con manzana, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Acá tenemos un carácter justo, uno solo, ¿sí? Sin embargo, si lo comparamos, me dice que es falso. ¿Qué pasó? Profe, usted está comparando carácter con string, ¿puede ser? Exacto.
Sí, Hay que darle as character. sí. Porque estos elementos serían diferentes, serían dos objetos totalmente diferentes. Una cosa es el string con el espacio en blanco y otra cosa es el carácter espacio en blanco. ¿Sí? A ver, si lo llevamos a ver, as character. No, perdón. No. Está escribiendo cualquier cosa. No podemos desde un string hacer esto. Pero sí puedo, por ejemplo, tomar el único elemento que existe, ¿no? Si digo, por ejemplo, add 1, ahí tendríamos dos caracteres. ¿Sí? A ver. Y ahí son equivalentes. ¿Sí? Obtengo el elemento compatible con lo otro, ¿sí? De un lado, o podríamos hacerlo del otro. A ver. Ya del otro lado. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Pero tenemos que comparar carácter con carácter y string con string. ¿Se entiende? ¿Mazo? Esto era esperable. Está bien. Justamente el entorno, al ser débilmente tipado, no nos va a hacer ninguna advertencia al respecto. ¿Sí? En un lenguaje fuertemente tipado, lo compilamos y automáticamente se queja y nos está diciendo que estamos comparando cosas que no son compatibles. ¿Está? Bien. Lo resuelven para el viernes, ¿sí? Dale. Ok. ¿Cómo lo van llevando, chicos? ¿Algo positivo? Bien. Faltan cosas por Hoy fue un poner. lindo día. Hoy fue el lunes, lindo día, comenzamos bien. Es algo positivo. Exacto. Bueno, tratemos de terminar bien El la mensaje semana. para los blancos, creo que ya sé cuál es. Ok. Bien, avancemos, hagamos esto para el viernes y avancemos sobre el tema del catálogo, ¿sí? Vamos incorporando todos esos mensajes. Y cómo podemos identificar, a ver si encuentran alguna forma de identificar el espacio en blanco, si existe un mensaje al respecto. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, señores, estamos entonces hasta el viernes. Bueno, chao, profe. Chao, gente. Chao. Cuídense. Suerte. Hasta luego, profe. Hasta luego.